Hola a todos los que nos están viendo. El día de hoy vamos a explicar un caso clínico que nos asignaron. Los integrantes de este grupo son Laura Sofía Narváez, Mariana Uribe, Jim J. Whittaker y mi persona Ana Sofía Talban. Los que nos pusieron este caso, o sea, nuestros profesores son Liliana Valladares, Eduardo Botero y Marcela Gudel. Nosotros somos del grupo 1 de Anatomía. El contenido de esta presentación es: primero, la relación anatómica del caso clínico. Segundo, el contexto general del caso clínico. Tercero, la relación de hallazgos clínicos con la anatomía. Cuarto, vamos a hablar de los posibles diagnósticos. Son tres. En 4.1 vamos a hablar del primero, en 4.2 del segundo diagnóstico, en 4.3 del tercer diagnóstico. En el quinto punto vamos a hablar vamos a descartar posibles diagnósticos y en el sexto vamos a dar el posible diagnóstico definitivo. Como séptimo y final vamos a concluir y vamos a dar algunos aspectos relevantes de la actividad para finalizar y despedirnos. Bueno, vamos a comenzar con la relación anatómica e inicialmente, tras la anamnesis que nos permitió el análisis de la sintomatología del infante, para poder generar una relación anatómica frente a las estructuras afectadas, debemos adecuar un contexto anatómico que nos permita comprender la conectividad de las complicaciones y las afecciones en el paciente. En primera instancia, debido a la presencia de la celulitis preseptal, es necesario recordar la anatomía en los senos paranasales y la anatomía del párpado. Inicialmente, los senos paranasales, hay que recordarlos como cavidades neumáticas que se encuentran dentro del espesor de los huesos del cráneo, y entre ellos tenemos a los senos maxilares, que mantienen una estructura piramidal con una región anterior donde se encuentra el nervio infraorbitario, una región posterior donde limita con la fosa pterigomaxilar, el ganglio pterigopalatino y la arteria maxilar interna, y tenemos una base de este seno que se relaciona con los procesos alveolares del segundo y el primer premolar. Otro de los senos paranasales es el seno esfenoidal, que está presente en el hueso esfenoides y se encuentra presente desde nacimiento, más o menos alrededor de los 3 años de edad, comienza a presentar un crecimiento hacia posterior. Por otro lado, tenemos el seno frontal, que desde nacimiento no se encuentra neumatizado, sino una vez se desarrolla la médula ósea, para que se empiece a dividir por el tabique interfrontal. Y finalmente tenemos los senos etmoidales, más conocido como las celdillas etmoidales del hueso etmoides, y se encuentra superior a la cavidad nasal y medial al hueso de la órbita. Asimismo, debido a la celulitis preseptal, es necesario hacer un rápido recorrido acerca de la anatomía de los párpados. Estos son los pliegues móviles que cubren el globo ocular cuando estos están cerrados, por lo tanto, esos los protegen de cualquier tipo de traumatismo o de cualquier tipo de luz excesiva. Los párpados tienen dos caras, una cara externa que está cubierta por piel y otra cara interna que está cubierta por mucosa llamada la conjuntiva palpebral, que se continúa con la conjuntiva vulvar por la cara anterior del globo ocular. Los párpados mantienen un saco conjuntival, que es como una especie de bolsa que permite que los párpados puedan tener un libre movimiento encima de esos globos oculares. Ambos párpados, tanto superiores como inferiores, tienen un tipo de tarso que formarían como un tipo de esqueleto sobre el párpado, y asimismo encima de estos tarsos tenemos a la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. Ahora, volviendo a los tarsos, estos tienen como unas glándulas que se encargan de lubricar los bordes de los párpados. Y finalmente, la unión de los párpados, tanto superior como inferior, que no lo podemos mirar muy bien en esta imagen, nos forman lo que son los cantos medios y los cantos laterales. Entonces, ya con esto tenemos un contexto adecuado para poder analizar el caso clínico. Ahora yo les voy a hablar del contexto del caso. Jairo García es un paciente menor de 7 años que ingresa a la Fundación Valle de Lili debido a que su mamá lo ve muy enfermo. Según la madre de Jairito, Juliana lleva así desde hace 8 días y con una evolución de cefalea, rinorrea, tos y fiebre, que inicialmente la manejó ella con un Advil, que es ibuprofeno analgésico antiinflamatorio, que se usa para aliviar el dolor e inflamación, y con limonada por 3 días, pero al no ver resultados lo lleva a que un médico general de su EPS en Buenaventura, que es EMSANAR, vaya y lo revise.
En la historia clínica de esta primera revisión se refiere a que el niño ingresó con fiebre y al examen físico se halló un edema palpebral, que es una hinchazón por una acumulación anormal de líquido en la parte superficial interna de su párpado, que se encontraba en su ojo izquierdo. No se pudo evaluar su agudeza visual por la limitación para la apertura ocular por el edema que presentaba. También sintió dolor cuando le tocaron su parte frontal y halitosis, que vendría siendo mal aliento. Este doctor lo diagnostica con sinusitis y celulitis preceptal y le receta amoxicilina mezclada con clavulanato oral cada 12 horas, que se usa para tratar infecciones causadas por bacterias. Después de 2 días y no ver mejoría de Jairito, lo remiten a fundación. Bueno, respecto al diagnóstico brindado inicialmente, se podría decir que la sinusitis es una posible opción como diagnóstico, puesto que los síntomas mencionados por la madre son parte de esta infección. Respecto al tratamiento, con el manejo de amoxicilina clavulanato oral, es un buen medicamento ya que se usa para combatir infecciones. Sin embargo, debido a la avanzada infección, se podría haber buscado una mejor opción. Y por otra parte, se debió haber tomado imágenes diagnósticas para poder tener un caso más apropiado. Se le realizaron exámenes físicos y paraclínicos y se pudo concluir que, primero en los exámenes físicos, en tallaje y peso está bien, es el promedio adecuado de un niño de 7 años, su talla es de 121 centímetros y su peso es de 23 kilogramos. Su frecuencia respiratoria y cardíaca estaban bien dentro del rango, aunque la cardíaca un poco elevada, pero no demasiado. Su frecuencia cardíaca de 115 y su frecuencia respiratoria de 24. Su presión arterial estaba bien, 100/70. Su temperatura sí estaba elevada, 38.5 grados centígrados, esto ya es fiebre. En la región de la cabeza presentaba una oclusión del globo ocular al 80%, o sea que el niño veía borroso. La apertura palpebral izquierda se logró únicamente forzada con los dedos del examinador. Secreción amarilla en el canto izquierdo, que lo pudimos interpretar como lagañas, isocoria, que es igualdad de pupilas, o sea que está bien en ese sentido, y al igual que la revisión anterior, no se pudo determinar la agudeza visual y presentó halitosis. Jairito presentaba mucosa nasal, edematosa, poco fluido y después de realizarse una descarga se determinó que era de secreción verdosa. En el resto de regiones se encontraba bien y su sistema nervioso se encontraba en buen estado. Ya en los paraclínicos se evidenció que esos exámenes en hemoglobina 13.5 y hematocritos de 38.6% estaban normales, todo bien. La leucocitosis y los neutrófilos estaban marcados. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos blancos estaban elevados, o sea que estaban trabajando para destruir alguna infección. Y especialmente si había una elevación de neutrófilos, quiere decir que el cuerpo posee una infección de tipo bacteriana. Finalmente, se le realizó una PCR que mide el nivel de proteína C reactiva en la sangre, por eso sus siglas PCR, y se encontró elevada. Esto es signo de que hay una infección grave en el paciente o hay algún otro trastorno. Hablando de la relación de hallazgos clínicos con la anatomía, en este caso se presentan los siguientes hallazgos clínicos. Edema palpebral en el ojo izquierdo, lagrimeo, eritema, cefalea, rinorrea, fiebre, halitosis, limitación para la apertura ocular y dolor a la percusión en la región frontal. Tomando en cuenta esto, el edema palpebral en el ojo es el hallazgo más notorio. El globo ocular se encuentra alojado en una cavidad ósea denominada órbita, la cual es una estructura cónica cuyas paredes tienen una relación con los senos paranasales. Los senos paranasales son unos espacios llenos de aire situados entre los huesos de la cabeza. Por esto, la pared superior de la órbita está formada por el suelo del seno frontal, la pared medial está formada por los senos etmoidales y la pared inferior está formada por los senos maxilares. La afectación de la órbita está principalmente relacionada con la afectación de los senos paranasales a través de los senos etmoidales.
debido a que los senos etmoidales y la órbita están separados por una lámina denominada lámina papirácea, la cual tiene numerosos orificios, permitiendo así el paso de vasos y nervios. Por lo tanto, debido a su relación, va a presentar una fácil infección si los senos etmoidales están afectados. Enfocándonos aún más en la cavidad orbitaria, entre el periósteo del hueso de la órbita hasta los párpados, se encuentra el septo orbitario, el cual es una lámina fibrosa que crea una barrera que evita las propagaciones de la infección hacia la órbita. En los hallazgos clínicos de la primera consulta se presenta una celulitis preseptal, la cual está ligada al septo orbitario, pues esta barrera permite identificarla, ya que cuando se compromete las estructuras anteriores al septo, se denomina como celulitis preseptal. Finalmente, también se encuentran comprometidos el tejido orbitario y periorbitario, pues estos son estructuras proximales a los senos paranasales, los cuales presentan una fácil infección debido a la escasez de válvulas en el sistema venoso entre la órbita y el compartimiento facial. Además, la piel palpebral y el tejido subcutáneo presentan un escaso espesor, lo cual favorece a la infección debido a que están compuestos por tejido musculofibroso sin grasa, haciendo que los párpados se edematicen fácilmente si se llenan de líquido. Así, se puede explicar que la infección de la órbita está comprometida con los senos paranasales, ya que el drenaje de la órbita, el seno etmoidal, el seno maxilar, el párpado y los tejidos orbitarios y periorbitarios es en el seno cavernoso, el cual no tiene suficientes válvulas. Hablando de la litosis, entre las causas más comunes están las causas respiratorias, en este caso derivada de la sinusitis, la cual es la inflamación de las cavidades alrededor de los conductos nasales, es decir, de los senos paranasales debido a una infección bacteriana. Entonces, debido a la mucosa descargada de las fosas nasales, en la parte posterior de la lengua son hidrolizadas por las bacterias de la cavidad oral, generando así la halitosis. Este drenaje de moco se debe a la rinorrea previamente mencionada como hallazgo clínico. La rinorrea se produce cuando los tejidos que recubren la nariz se hinchan. La hinchazón se debe a la inflación de los vasos sanguíneos. Asimismo, la rinorrea se deriva, en este caso, a la infección de los senos paranasales que se vacían por la nariz. Se pueden llenar con mucosidad infectada que da lugar a sinusitis, que, como previamente se dijo, es la infección de los senos paranasales. El primer diagnóstico que presentamos es la rinosinusitis viral aguda, que es una infección por un virus en los senos paranasales. El diagnóstico de esta se basa en los síntomas y el examen físico del paciente. Los síntomas de la rinosinusitis viral aguda generalmente se presentan en el primer día, incluyendo la congestión y obstrucción nasal, secreción nasal purulenta, malestar en los dientes maxilares y dolor o presión facial que empeora o se localiza en los senos nasales al inclinarse hacia adelante. Es una condición médica muy frecuente que puede aparecer luego de un resfriado o una gripe y que por lo general no necesita ningún tratamiento específico, ya que suele durar alrededor de una semana. Uno de los posibles diagnósticos a las diferentes patologías que presenta el paciente sería una rinosinusitis maxilar aguda. En primer lugar, es necesario definir el concepto de rinosinusitis, que se conoce como un proceso inflamatorio o infeccioso de la mucosa de nuestros senos paranasales, que los vemos acá. Ahora bien, la sintomatología de este tipo de rinosinusitis viene precedida de cefalea, dolor en la periórbita, sobre todo al nivel del canto interno del ojo, de la escotadura supraorbitaria e infraorbitaria. La rinorrea se presenta mucocurpulenta cuando contemplamos su origen en una infección bacteriana y asimismo presenta la congestión nasal como consecuencia de la rinorrea. Además, presenta cornetes nasales congestivos, mucosidad densa en el cornete medio que proviene de la faringe, lo que nos podría explicar la litosis que deriva de la sinusitis. Para su diagnóstico contamos con la evaluación clínica, la exploración endoscópica para los meatos medios y una tomografía computarizada con radiología simple.
Listo. Ahora el tercer diagnóstico que presentamos es la rinosinusitis bacteriana aguda. Esta se relaciona mucho con el estado de Jairito, que es la inflamación en uno o más de los senos paranasales y en la mucosa nasal debido a una infección bacteriana. El diagnóstico de la rinosinusitis bacteriana aguda es clínico. Está basado principalmente en la temporalidad, en el que se concluye que si una rinosinusitis aguda han pasado 10 días sin mejoramiento, significa que sí es esto. Los síntomas que presenta un paciente con esta clase de rinosinusitis son fiebre elevada, más de 39 grados centígrados, esto lo presenta Jairito, rinorrea purulenta, copiosa y persistente, tos diurna y nocturna, halitosis, edema periorbitario y cefalea. Como pueden ver, todos estos síntomas los presenta Jairito, o sea que es un buen diagnóstico. Para una mejor evaluación del posible diagnóstico, el paciente debe de someterse a radiografías de cavidades nasales y una tomografía computada de cavidades paranasales. De los tres diagnósticos planteados, vamos a descartar dos, los cuales son la sinusitis viral aguda y la rinosinusitis maxilar aguda. Entonces, la sinusitis viral aguda es una infección por un virus de los senos paranasales. Puede aparecer luego de un resfriado o una gripe. Los síntomas presentados por el paciente son los más comunes dentro de esta sinusitis, como lo son la nariz tapada y dolor o presión en la zona que rodea la nariz. También es posible que se sienta dolor o presión en la frente, alrededor de los ojos, lo cual ha venido presentando el paciente durante el cuadro. Asimismo, el niño no presenta dolor cuando se inclina hacia adelante, el cual suele ser peor, y esto es una característica de esta sinusitis, por lo cual puede ser una de las razones para descartar esta como un diagnóstico final. Asimismo, se presenta dolor en el maxilar superior y dolor de oídos. Sin embargo, el paciente no lo tiene, descartándose así la sinusitis viral aguda. Luego tenemos la rinosinusitis maxilar aguda, que es la enfermedad más frecuente del seno maxilar y se caracteriza por una inflamación y alteración de la función mucociliar del seno. Esta resulta en una disrupción del transporte del moco, deterioro de las defensas de la mucosa, obliteración del ostium, generando así un medio propicio para inflamación e infecciones. La rinosinusitis maxilar aguda aparece a menudo después de las infecciones víricas de las vías aéreas superiores. El diagnóstico de rinosinusitis maxilar aguda se basa en diversos signos clínicos como fiebre, congestión nasal, rinorrea purulenta y dolor o pesadez facial unilateral, los cuales son los síntomas presentes en el diagnóstico del niño. Sin embargo, la rinosinusitis maxilar aguda ocasiona dolor en la mandíbula superior, los dientes y las mejillas y puede confundirse con un dolor de muelas, lo cual no está presente en el paciente, por lo cual se podría descartar como un diagnóstico definitivo. Con toda la información brindada podemos tener como un posible diagnóstico definitivo la rinosinusitis bacteriana aguda, la cual es la infección de los senos paranasales. Esta infección se define como la persistencia de síntomas respiratorios por más de 7 a 10 días y menos de 4 semanas. Y en el caso presentado, el paciente ha presentado un cuadro de 8 días, por lo tanto es un síntoma de la rinosinusitis bacteriana aguda. Generalmente esta infección se presenta antecedida de una infección respiratoria de alto tipo viral. Los pacientes con cuadros gripales que generalmente presentan estornudos, rinorrea, congestión, cefalea, descarga postnasal, suelen presentar mejoría al cabo de 7 a 10 días. Casi siempre, la rinorrea hacia el final de dichas infecciones será purulenta, por lo que dicho hallazgo debe tomarse con cautela. El encontrar a un paciente con la sintomatología anterior al séptimo a 10º día o que aproximadamente al 5º presente importante aumento de la misma, nos sugiere la presencia de rinosinusitis bacteriana aguda, así como en este caso.
El paciente, además, ha venido presentando rinorrea, la cual ha sido mucosa purulenta. Como parte de los síntomas de la rinorrea aguda, suele asociarse tos seca o productiva, presente durante el día y empeora durante la noche. Otro signo es la halitosis, que en los niños pequeños suele ser más marcada en el despertar matinal. Generalmente el niño no se ve con importante compromiso del estado general y la fiebre es baja. Sin embargo, en este caso, el niño ha presentado cierta fiebre. Ocasionalmente, el cuadro se adopta un carácter intenso con fiebre alta, descarga nasal purulenta y compromiso mayor del estado general. Por todas estas razones podríamos decir que el posible diagnóstico definitivo del niño sería rinosinusitis bacteriana aguda. El tratamiento. El paciente desde un inicio recibió un tratamiento adecuado, la amoxicilina con clavulánico oral. Cuando la sintomatología es muy fuerte, como la de Jairito, se puede prolongar más de un mes. O sea que hay que ser insistentes con esto, con la amoxicilina. La celulitis periorbitaria también puede ser consecuencia de una bacteria, habitualmente causada por neumococo, o de una infección facial local, ya sea por el Streptococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, lo cual es importante precisar ya que el tratamiento es diferente en cada uno de los casos. Otra alternativa que pudimos relacionar con el posible diagnóstico de este paciente es la cefuroxima acetil de 30 miligramos por día fraccionado cada 12 horas. Este mejora la actividad sobre la Haemophilus influenza B y no tipificables como las cepas productoras de B-lactamasa, pero disminuye actividad sobre el Streptococcus pneumoniae. Las conclusiones. Nuestra primera conclusión es que el paciente debió ser remitido a especialistas como el otorrino para una mejor atención y un mejor diagnóstico, algo más claro. Y a este desde el inicio se le debieron de hacer prácticas de radiografía, unos estudios de imágenes para una mejor claridad del diagnóstico. Como una segunda conclusión del caso, tenemos que debido a que los senos paranasales son áreas neumáticas en el espesor de los huesos del cráneo, cualquier tipo de obstrucción persistente en el ostium, que es el que se encarga de la entrada del aire y de diferentes vías de drenaje, puede llegar a secundar la transmisión de infecciones a través de las diferentes cavidades óseas que se acercan a los senos paranasales, con ciertas consecuencias tales como la disminución en el movimiento ciliar, la ectasia de las secreciones y en este caso una proliferación bacteriana secundaria. Nuestra tercera conclusión es que a diferencia de una celulitis preseptal o periorbitaria, una celulitis orbitaria pudo haber sido un factor de mayor riesgo y complicaciones para el paciente, ya que pudo haber causado una tuberculosis del seno cavernoso, un absceso subperióstico o un daño a la retina. Teniendo en cuenta el origen bacteriano de la rinosinusitis aguda, el diagnóstico fue favorable ya que estableció mayor vitalidad en el globo ocular del paciente. Ahora, hablando de los aspectos positivos en general de la actividad, podríamos tener tres. El primero es la aproximación de las prácticas cotidianas. Debido al estudio que cada estudiante ha brindado, a través de estas actividades se podría dar como un acercamiento a lo que una vez graduado va a tener que afrontar en la vida diaria. El segundo es el repaso de información teórica previamente vista. Durante las clases se da información cada vez nueva, por lo tanto, con el tiempo va a haber cierta información teórica que luego nos va a servir como apoyo para estas prácticas en un futuro. Y por último, la herramienta que motiva investigaciones médicas y científicas. Debido a que los casos clínicos tienen como enfermedades que no son totalmente conocidas por los estudiantes, se deben realizar investigaciones tanto médicas y científicas para poder concluir un diagnóstico definitivo a base de esta información
y de la brindada durante el semestre y las clases. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación.